Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Hoy es el tercer mensaje relacionado con las iglesias de Apocalipsis, la serie que comenzamos con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, en el mismo capítulo 2. Acabamos la iglesia de Éfeso, pues, y hoy comenzamos con el tercer mensaje de esta serie, que se llama Las 7 iglesias de Apocalipsis, donde estamos viendo el mensaje que Cristo dirige a los líderes de cada una de estas iglesias, y que al mismo tiempo es un mensaje que podemos aplicar a cualquier iglesia, ya sea situada geográfica o históricamente a través de toda la historia, o también podemos aplicar el mensaje de estas iglesias de una forma individual. Entonces, el mensaje me puede a mí caer individualmente, nos puede caer como iglesia, o nos puede caer como comunidad, de acuerdo a cómo el Espíritu lo aplique a cada corazón. En este mensaje a la iglesia de Esmirna, Esmirna es una de las excepciones de las iglesias a las cuales es dirigido este mensaje. ¿Por qué es una de las excepciones? Porque en todas las demás iglesias hay un mensaje de condenación, hay una advertencia como la de Éfeso. ¿Cuál fue? Arrepiéntete. Fíjense, Cristo le dice a la iglesia de Éfeso que se arrepientan, porque aunque eran muy activos y muy religiosos, habían perdido su primer amor. Pero en Esmirna no hay ninguna palabra, no tiene palabras de reprensión ni de condenación. Es alabanza de parte del Espíritu Santo, y lo vamos a ver a continuación por qué. Y dice así Apocalipsis 2, del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La ciudad de Esmirna se encontraba localizada en el Asia Menor, y esta ciudad en los tiempos del Nuevo Testamento era una ciudad que se llamaba la corona del Asia Menor, por su belleza, sus calles, su construcción y todas las cosas que existían alrededor de la ciudad. Se encontraba situada a 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso, y era la principal ruta de todos los comerciantes que venían de la India, de Persia y de Roma. Esmirna era una ciudad que, aparte de su belleza, era conocida en todo el Asia Menor en aquellos tiempos, porque tenía escuelas de ciencia y de medicina. Y ahí estaba también el grande templo edificado al dios Baco, al dios del vino, al dios del alcohol. En esta ciudad es donde el gran filósofo griego Homero nació, y aproximadamente en el año 195 después de Jesucristo, esta ciudad, que había sido erigida por los mismos romanos, comenzó a ser destruida, no solamente por los mismos romanos, sino también por la inmoralidad y la apostasía que comenzó a florecer. En esta ciudad, el pastor de la iglesia de Esmirna era Policarpo, y Policarpo ha sido uno de los más grandes mártires que la iglesia primitiva tiene. Policarpo vivió en un tiempo donde continuaban los Juegos Olímpicos celebrando, y donde también existían todavía la matanza y la persecución contra los cristianos. Dice la historia a través de Josefo y de Plinio y de Tácito
que son los historiadores de la época de Roma, que cuando el gran Policarpo se encontraba una vez presente en los Juegos Olímpicos, una muchedumbre comenzó a gritar: ¡mueran los cristianos! ¡Mueran los cristianos! Y en ese momento todos voltearon y vieron al pastor, que era Policarpo, y se le fueron encima y lo llevaron al Coliseo Romano y lo amarraron a una tea para quemarlo vivo. En ese momento Policarpo le dijo al centurión romano que él realmente era cristiano y que no iba a adorar a César. Entonces el centurión romano le dijo: oh Policarpo, tienes 5 minutos para que le digas que César es el Señor. Y Policarpo dijo, a los 85 años de edad que él tenía: he servido a Dios 80 y tantos años en toda mi vida, y Dios ha sido siempre bueno conmigo. ¿Cómo podía yo negarle a la hora de la muerte? Entonces Policarpo dice la historia que fue amarrado y fue quemado vivo en medio del Coliseo Romano. Es interesante porque la palabra Esmirna es la palabra griega Smuma, S-M-U-M-A, Smuma, y la palabra Smuma o Esmirna significa mirra, mirra. Y saben ustedes, es interesante porque la palabra Esmirna, que es Smuma en el griego, o mirra, se usa 3 veces en la Biblia, y esta es la 4ª vez que se usa, nada más. En todo el Nuevo Testamento, la palabra mirra se usó en el nacimiento de Cristo, en la crucifixión de Cristo y en la sepultura de Cristo. Y por 4ª vez se usa aquí en la Biblia, cuando se usa referente a una iglesia que ha sufrido la persecución. Cuando los pastores se acercaron y llegaron los Reyes Magos con Jesucristo, le ofrecieron mirra. Cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, le quisieron mezclar mirra con el aceite que le estaban dando y con esa cosa para adormecer sus sentidos y que sufriera menos. Cristo no lo aceptó. Y cuando lo enterraron, le volvieron a llevar mirra, porque la mirra era una planta aromática que la única forma para que emitiera el olor era aplastándola, oprimiéndola y machacándola. En otras palabras, mientras más aplastas la mirra, más olorosa es. Y qué cosa tan maravillosa que el Espíritu Santo haya usado la palabra de mirra, que significa Esmirna en el latín, para poder describir a una iglesia que fue aplastada, perseguida y oprimida por la persecución y la intolerancia religiosa de los tiempos del Nuevo Testamento. Vayamos pues a analizar esta ciudad poco a poco para que vayamos adaptando las enseñanzas de la iglesia, y para los que les interese, cuando ustedes vayan ahorita al norte de Macedonia, que es donde se encuentra esta ciudad, ahorita la ciudad de Esmirna tiene un nombre en turco y se llama en turco Izmir, que significa en turco mirra. Entonces esta ciudad todavía existe actualmente dentro de la historia. Dice en el primer pasaje que vamos a leer ahorita, que es la introducción de Cristo, cuando Jesús se refiere a la iglesia, le dice que le digan a la iglesia este mensaje. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es increíble cómo Jesús se dirige a cada iglesia, como vamos a ir viendo, con una característica inherente de él. A Éfeso se dirigió como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y como el que anda en medio de los candeleros, ¿recuerdan ustedes? Ahora, a esta iglesia perseguida y sufriente, Jesucristo les dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último, y recuerden que yo soy el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué Jesús escoge estas características de él para hablarle a la iglesia de Esmirna? Porque Jesús les estaba diciendo: lo que ustedes están atravesando, yo ya lo pasé. Yo soy el que una vez fui crucificado, fui perseguido, fui vituperado, fui hecho espectáculo público ante el mundo, fui crucificado. Y ¿sabe una cosa?
he aquí que estoy resucitado. Entonces, al recibir la iglesia de Esmirna este mensaje de Cristo, recibían fortaleza, recibían consolación y aliento para no desanimarse ante la persecución. En otras palabras, los cristianos de Esmirna, lo peor que podían atravesar, ¿qué cosa era? El martirio. Era lo más que les podían hacer. Y Jesús había dicho, no tengas miedo los que puedan destruir tu cuerpo. Tengan miedo al que puede echar el alma y el espíritu en el infierno. La persecución romana contra los cristianos duró aproximadamente durante 10 emperadores. Durante el emperador Nerón, en el año 54 después de Cristo, cuando Pablo y Pedro fueron crucificados. Con el emperador Domiciano, en el año 81 al 96 después de Cristo, que fue el que desterró a Juan. Con el emperador Trajano, en el año 98 al 117, cuando Ignacio fue quemado en unas estacas. Con Marco Aurelio, en el año 180, cuando mató a Justino Mártir. Con Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Diocleciano fue en el año 284 al 300, cuando fue y quemó a todos los cristianos, y él fue el que desató la persecución más cruel y más torturante en contra de la iglesia de Jesucristo. Después de que Jesús comienza a hablarles a estos cristianos, vean lo que dice Apocalipsis 1, versículo 8 y 18, donde se repiten las características de Cristo a la iglesia de Esmirna, y dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 18, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es maravilloso que nosotros en esta mañana recordemos que el Cristo que vive dentro de ti y el Cristo que vive dentro de mí es el que tiene las llaves del cielo y del infierno. Y que al entrar a mi vida y cuando entró a tu vida, dijo, el que crea en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida, Nosotros no adoramos a un Buda muerto, donde millones de personas van a adorar a Buda cada año. No adoramos a un Mahoma muerto tampoco, ni a un Mahatma Gandhi, donde existe su tumba, ni a los gurús que se mueren y que ahí están sus tumbas todavía. El cristianismo adora, sirve a un Cristo resucitado, que nos dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y el hecho de que mi Señor viva me da aliento y fuerza para cualquier empresa, cualquier desastre, cualquier cosa desagradable que mi vida pueda atravesar. Porque lo peor que me puede ir en la vida no es perder trabajo, o perder la esposa, o perder a los hijos. Lo peor que nos pueda pasar es la muerte, y en la muerte somos más que vencedores. Ahora Cristo, en el versículo 9, comienza hablándole a esta iglesia y diciéndole lo mismo que le dijo a la iglesia anterior, a la de Éfeso. Yo conozco tus obras. Y aquí las obras de los que vivían en Esmirna eran las siguientes. Dice Cristo, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna, repito, era una iglesia que, como su nombre lo indica, Mirra, era una iglesia bajo presión. Era una iglesia perseguida, era una iglesia oprimida. Y la persecución tenía diferentes ramificaciones. ¿Saben ustedes por qué perseguían principalmente a los cristianos de aquella época? Los perseguían por 5 razones principales. En primer lugar, cuando Cristo dijo que la comunión era su cuerpo y era su sangre, comenzaron los romanos a decir que los cristianos eran caníbales, que comían carne y que comían sangre. Número 2, siendo que cuando un cristiano se convertía, venía la persecución en la familia, comenzaron los romanos a decir que el cristianismo estaba desuniendo las familias. Y en eso no estaban equivocados, porque Cristo lo dijo, he venido a traer espada.
Pero la espada y la división de Cristo es entre la luz y entre las tinieblas. Cuando hay división por Cristo en una familia, es porque la luz ha entrado a alumbrar a los que están en tinieblas. Y los que están en tinieblas no les gusta que alguien haya recibido la luz. Entonces comenzaron a acusarlos de dividir a las familias. En tercer lugar, los acusaban de ateos. De ateos, porque no honraban ni veneraban las estatuas públicas que representaban los dioses romanos. Entonces, como para los romanos, los dioses eran Zeus y Marte y Mercurio, y el dios Baco, etcétera, etcétera, y los cristianos no los adoraban, ellos eran ateos. En cuarto lugar, los acusaban de ser revolucionarios, porque no querían someterse al culto al César, llamándole el Señor. Y en último lugar, se les acusaba de tener ideas incendiarias, por profetizar el fin del mundo y que se acercaba el juicio final. Y les decían alborotadores, quieren nada más asustarnos y quieren mostrarnos de que Dios nos va a castigar al final, y no se equivocaban, porque así es cierto. Hay una señora del desayuno, se acercó y me dice: oiga, señora Dulcin, estoy temblando después de todo lo que usted ha dicho, pero mi esposo me dijo que usted nada más nos quería asustar. Y le dije: dígale a su esposo que tiene toda la razón, y ojalá que se vaya bien asustado. En segundo lugar, los cristianos, no solamente de Esmirna, eran perseguidos por tantas calumnias, sino que también, dice aquí el versículo 9, que aparte de su tribulación, había mucha pobreza en esta iglesia. En el griego existen dos palabras para la pobreza. Y la primera palabra griega es la palabra, comienza con P, tocheia. Y esta es la pobreza donde se carece de lo esencial. O sea, ni zapatos, ni comida, ni nada. Le podríamos llamar nosotros la pobreza que es paupérrima, la de realmente un limosnero que no tiene ni qué ponerse. Y la otra palabra griega es la palabra griega peña, que significa carecer nada más de lo superfluo. O sea, son pobres, pero pues tienen su carcachita, tienen su techito y tienen su comida. La palabra que se usa aquí para Esmirna no es peña, sino que es tocheia. O sea, los esmirnios estaban totalmente en la calle. Fíjense nada más, en la calle y perseguidos. ¿Por qué eran tan pobres los cristianos de la iglesia de Esmirna? Por dos razones principales. La primera era porque pertenecían a la sociedad más baja, a la sociedad de los esclavos. Esta clase social era la que más sufría en los tiempos de Roma, porque cuando los cargamentos de cereales que provenían de Asia se retrasaban, esta preciosa harina era lo único que las clases bajas podían comer. Y el gobierno romano tenía monopolios y especuladores muy grandes con las importaciones que había de cereal al mundo del Asia Menor. Entonces, cuando se repartía entre la clase media alta, y a los pobres no les llegaba absolutamente nada. Y en segundo lugar, las persecuciones romanas contra los judíos llegaron al grado de azuzar, de instigar y de promover a los judíos religiosos que entraran a las casas de los cristianos y las quemaran. Les quemaran la televisión, les quemaran el disc compact, les quemaran la videocasetera y todo lo que tenían. En otras palabras, mis hermanos del siglo XX, en los tiempos de Esmirna, no era fácil ser cristiano. Esa sí era persecución, pero lo más maravilloso es que el Espíritu Santo les dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En otras palabras, tenían a Dios. Y el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y el que no tiene a Dios, aunque lo tenga todo, es una pobre criatura, miserable, desventurada, ciega y desnuda. Porque la Biblia constantemente asocia la bendición de tener a Dios. Miren, ustedes que me escuchan esta mañana, si ustedes están pasando ahorita alguna pobreza, algún problema económico, quiero decirles que gloríense y denle gracias a Dios de haber comido en la mañana sus cornflakes.
sus frijolitos y su cereal con la bendición y la paz de Dios. Agarras a tus hijos y no tienes ni un quinto en el banco, pero en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, hay paz. Hay gozo. Hay amor, hay una seguridad que no te la da ni tu trabajo, ni el dinero, ni nadie. La seguridad de aquel que dice, no te dejaré ni te desampararé. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. No importa qué circunstancia atraviesen, son ricos. Pablo dijo en otra ocasión, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Para todo y en todo estoy acostumbrado. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la humildad. Sé vivir pobremente y también sé vivir con mucho dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta iglesia era pobre, era perseguida, pero tenían a Jesucristo como su Señor en medio de ellos. Ahora a continuación dice el versículo 9, que el Espíritu Santo también conocía y le dice al pastor de esta iglesia, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Aquí encontramos que dentro de la iglesia de Esmirna no fallaban los falsos hermanitos. En ninguna iglesia pueden faltar los falsos hermanos, porque todas las iglesias, esta y cualquier iglesia cristiana, es una mezcla de cizaña con trigo. Muchas veces no nos damos cuenta por años, tal vez, que ese hermano nunca había nacido de nuevo, que nunca fue regenerado por el Espíritu Santo, y vino a los estudios, fue los jueves a los desayunos, anduvo con nosotros, pero cuando se manifieste la prueba, el Espíritu Santo nos mostrará que esa persona estuvo disfrazada. Nunca el Espíritu lo regeneró. ¿Por qué se le llama blasfemia que muchos cristianos digan que son cristianos y no lo son? Bueno, en este tiempo particular, todos los judíos creían que eran cristianos porque habían heredado una religión. Yo soy hijo de Abraham, tengo mi título heráldico en mi casa, y creo que soy descendiente de la prima hermana o del tatarabuelo de Abraham, etcétera, etcétera, soy cristiano. Y cuando llegó Jesucristo, los fariseos, que eran la secta que usurpaba el sacerdocio del Antiguo Testamento, comenzaron a decir, soy fariseo, soy religioso, voy camino al cielo. ¿Y saben ustedes en qué se equivocaron los fariseos? Los fariseos comenzaron a llamarse cristianos porque su papá y su mamá habían sido pastores, o habían sido predicadores, y Dios no tiene nietos, ustedes lo saben. Hay mucha gente que dice, pues soy hijo del arzobispo, pues con todo el arzobispo te vas a ir al infierno. Que mi papá fue predicador, o que mi tío fue el pastor de fulano de tal, o que tengo la foto del papa en mi casa, que me bautizaron, me echaron agua, me confirmaron, vas camino al infierno. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se recibe por sangre ni carne, ni se hereda, ni se gana. Se recibe con el nuevo nacimiento. Vean lo que dice Romanos capítulo 2, respecto a la grave equivocación de los judíos de asumir que por herencia ellos eran cristianos. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. Y aquí Pablo, de una forma magistral, les abre los ojos a los judíos y a los religiosos de nuestro tiempo. Y les dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Cuál es el sobrenombre hoy en el siglo XX? Pues puede ser católico, protestante. Hay mucha gente que vas en la calle y dices, ¿eres cristiano? Y te dicen, sí soy bautista, sí soy pentecostal, sí soy presbiteriano, sí soy metodista, nací en la iglesia metodista. O también te pueden decir, sí soy católico. Pero el sobrenombre de una religión no hace a nadie cristiano. Continúa diciendo Pablo, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, hasta creen en Dios, ¿verdad? Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños,
que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. En otras palabras, dice Pablo, vayan y llévenles este mensaje a los religiosos y diles, tú que tomas la comunión de 11 a 12 el domingo, ¿tienes un amante? Tú que dices que vas camino al cielo y que tienes la bendición papal, ¿adulteras? Tú que dices que caminas y que tienes una iglesia y que das ofrendas, etcétera, etcétera, ¿robas en tu trabajo? ¿Sabes una cosa? Comienza enseñándote a ti mismo, porque lo que tú crees no lo vives en la praxis, en la práctica. Es de la persona que Cristo dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Por afuera tiene la apariencia de piedad, y ante la sociedad toman la hostia, y van a la iglesia y cantan himnos y aleluya al Señor, y entre semanas dice el Señor, yo conozco tus obras. Te conozco en tu casa cuando estás solo. Te conozco cuando el pastor no te está viendo. Sé lo que piensas cuando te acuestas. Sé lo que piensas en tu trabajo. Sé lo que haces y lo que disiernes. Yo, Jehová, que conozco el corazón, no pagaré conforme a las obras. Nadie puede burlarse de Dios. Y finalmente aquí dice en el versículo 27 de Romanos 2, 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, una persona puede decir, mire, doña María, usted ni bautizada, ni remojada, ni confirmada, ni la primera comunión hizo. Y doña María le contesta y le dice, así es, doña Panchita, no tengo ningún rito religioso en mi vida, pero voy camino al cielo, porque la circuncisión y los ritos externos no han cambiado la vida de usted, pero a mí me ha cambiado internamente el Hijo de Dios. Y dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El mismo mensaje de Esmirna es un mensaje entre nosotros, en esta iglesia, repito, y en todas las iglesias del mundo, hay grupos de falsos hermanos que son sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga en el griego significa asamblea o reunión de personas. Entonces siempre hay núcleos en las iglesias de personas no regeneradas que tarde o temprano, el Espíritu Santo les va a quitar la máscara. Y muchas veces públicamente se sabrá, ese hermano, no me diga, pero si yo lo vi que hasta tomó la cena del Señor. Y yo vi que fue el jueves al estudio y hasta me regaló esto y me regaló aquello. No puedo creerlo. ¿De veras? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia verdadera, Satanás ha sembrado entre nosotros la cizaña. Vean en Hechos, capítulo 20, que cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 20, en su último mensaje a la iglesia, esta escena es hermosísima, porque aquí si nos transportamos e ilustramos esta escena, nos encontramos en una playa. A todos esos hermanos que durante aproximadamente 3 años, fíjense, 3 años, se discipularon con Pablo. Y Pablo día y noche les daba estudios, lloraba con ellos, los alimentaba de la palabra. Y llegó Pablo el momento en que les dijo, hermanos, adiós, tengo que fundar otras iglesias. Y una lloradera en la playa ahí tremenda. Pablo, por favor, que nos vas a quedar solos, etcétera, etcétera. No, dice Pablo, pero les quiero hacer 2 advertencias.
La primera advertencia que les hace Pablo a esta iglesia antes de irse es la siguiente. Hechos 20, versículos 28 en adelante. Por tanto, les dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? Entrarán en medio de vosotros corderitos, perritos transpiros. No, dice lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y dice el versículo 30, y del Partido Comunista vendrán, eso dice, y de afuera, no, dice que dentro de ellos mismos, dentro del medio de la gente de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Con qué objeto? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice Pablo, o sea, por lo que va a suceder, velad. Velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada una. Y ahora, hermanos, versículo 32, os encomiendo a Dios y a qué cosa, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Pablo les dice, hermanos, cuiden el rebaño y vigilen siempre ustedes, paren el oído a los chismes, paren el oído cuando vienen hermanos, inmediatamente páralo en seco. Y cuando oigas que, oye, ¿sabes que fulanito te dice? A ver, ven para acá. ¿Eso quién te lo dijo? Pues lo oí. ¿A quién te lo dijo? Lo oí. Pues ¿quién te lo dijo? Porque así se hacen los chiles. Y el veneno comienza por la iglesia, ratito comienzan a blasfemar contra un hermano, a calumniar a un hermano que no tiene nivel en el entierro. De donde viene el veneno de Satanás, de los falsos hermanos. Cuidémonos pues de que entre nosotros nunca haya murmuraciones ni cualquier otra cosa. Tengan un problema, vengan con el pastor inmediatamente para que no se haga chisme. Y dice Pablo, cuídense entonces abran los ojos. Y en segundo lugar dice Pablo, y les dejo la Biblia. Yo me voy y los encomiendo a este libro. ¿Y saben qué les dice a sus cristianos? Este libro que les dejo es suficiente para sobreedificarlos. O sea, él ya había puesto la edificación, ahora ellos tenían que sobreedificar sobre lo que Pablo les había enseñado. Y dice Pablo, la Biblia es suficiente. Si te vas a Monterrey, si te vas a San Diego, si te vas a Guatemala, si te vas a China o que te manden a la legión extranjera, la Biblia es suficiente como tu maestro, ya que tienes las bases del cristianismo. Entonces, regresamos a Apocalipsis, y esta iglesia no era la excepción, eran cristianos lindos, pobres, perseguidos, pero rodeados también de falsos hermanos. Y en penúltimo lugar, dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué cosa? Para que seamos probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una de las cosas que más me bendicen de la palabra de Dios es la honestidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue una persona sumamente honesta, y repitió, y repitió, y repitió, que costaba mucho trabajo seguirlo, que había un precio que pagar para seguirlo, y que había una cruz que cargar, y esa cruz era la mayor parte de las veces la persecución. Entonces Jesús dijo, no es fácil seguirme, porque vas a ser probado, vas a comenzar en tu propia familia, después en tu trabajo, después con tus amigos de afuera, y finalmente el mundo, posiblemente algún día, hasta te asesine, te queme, te arranque la cabeza por causa de mi nombre. Dice Cristo, no tengan miedo. Es lo más que les pueden hacer. No tengas miedo de tu suegra, de tu suegro,
de tu comadre, de la sociedad, de tus amigas del club, de tus amigos de trabajo. Miedo a los hombres. Son hombres cuyo aliento, dice Isaías 2:22, cuyo aliento está en su nariz y cuya vida depende de Dios. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a una humanidad si esa humanidad está controlada por Dios? Las turbas que crucificaron a los cristianos estaban controladas por Dios. Dios dice que cuando vino la persecución en los Hechos, los apóstoles, cuando eran azotados por la multitud, salían contentos, glorificando a Dios y dándole gracias de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre. Gocémonos y alegrémonos cuando el mundo nos persiga, nos torture, nos calumnie y diga toda clase de males contra nosotros. Cuando tengas a tu esposo colgado en una estaca con las piernas así abiertas, dile: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Porque no a cualquiera se le concede el privilegio, porque es un privilegio de poder ser mártir de la causa de Jesucristo. Y en último lugar, es importante que nosotros veamos que dice Jesucristo que seamos fieles hasta la muerte. Y si seremos fieles hasta la muerte, nos dará la corona de la vida. ¿Sabían ustedes que la Biblia menciona 5 coronas? Hay 5 coronas para todos los cristianos. Pero no todos se van a llevar las 5 coronas. Dice 1 Corintios 3 que algunos no van a llevarse ni una. Hay muchos que dicen: no, pues aunque sea sin corona para llegar al cielo, ¿no? Pero no se trata de eso, mi querido hermano. No hay que llegar y hay que tratar como en la escuela, ¿verdad? Pasar con 10. Rápidamente les voy a mencionar las 5 coronas. La primera es la corona de la vida. La menciona Apocalipsis 2:10 y Santiago 1:2. Esta es para todos los que han salido vencedores en las pruebas. Porque hay cristianos que son cristianos y no han vencido en las pruebas, ¿verdad? Y llegan llorando, como el testimonio tan hermoso de nuestra hermana Gaby en esta mañana, que el Señor me sentía que estaba fallando, y de repente me mandaste una vitamina de B12 con mis hermanos. Y me sentí infundida con un nuevo aliento de darme cuenta que estos son mis verdaderos amigos. Los demás nada más me quieren llevar al Gaby y al Alisco, pero estos son mis verdaderas amigas y amigos. ¿Por qué? Porque ellos son los que verdaderamente me llaman a vivir una vida santa. Saben que lo mejor para mí es una vida santa delante de Dios. Esta es la corona de la vida para los que vencen las pruebas. La segunda es la corona de justicia. Se encuentra en 2 Timoteo 4:8. Esta es para los que esperan su venida. Para todos los que cada mañana, Señor, ven Jesús. Mi corazón dice: Señor, ven pronto. Oh, Padre, ven pronto. Pero no para que te aleje de tus deberes. Ni tampoco los que oran: ven pronto para que ya no me estén molestando mi familia o mi esposo. No. Para los que verdaderamente aman su venida, porque anhelamos ver su rostro en aquel día donde es que no hay palabras para escribir ya que estemos enfrente de él y que me diga: Armando, ven aquí. ¿Se imagina qué voy a sentir? Que me diga: abrázame. Y mis lágrimas ya no hay. Arrugas ya no hay. Heridas tampoco. Muerte tampoco. Deudas tampoco. Comida tampoco. Seremos como Él es, porque le miraremos cara a cara. Y en aquel día de veras que voltearemos hacia atrás y de veras diremos: valió la pena ser muertos por causa de Cristo. Es la corona de la justicia. La tercera es la corona de gozo. Está en 1 de Tesalonicenses 2:19. Esta es para los ganadores de almas, para los que han ganado muchas almas y los que han traído a muchos convertidos a Jesucristo. La cuarta es la corona de gloria. La corona de gloria está en 1 de Pedro 5:4. Esta es para los pastores fieles. Y ustedes pueden decir: no, hermano, pues usted se la va a llevar. ¿Sabe una cosa? Te equivocas. Porque todos los cristianos, hombres, somos pastores. ¿En esa tu iglesia? Tu casa. ¿Estás casado y tienes hijos? Eres el pastor de tu casa. Comienza aquí, tu principal oveja, tu esposo. Si has sido fiel con tu esposo y con tus hijos, tendrás la corona de la vida. Yo soy pastor de una iglesia. Tú eres el pastor de tu propia casa. Sean fieles en su casa como pastores y hombres de Dios. Y en último lugar está la corona incorruptible. En 1 Corintios 9:25, y esta es para los que hayan vencido las tentaciones sexuales. Para los que hayan vencido o hayan dominado la carne, la sensualidad y las pasiones desordenadas del sexo. Es la que menciona Pablo como la corona incorruptible. Y en último lugar dice Apocalipsis 2, versículo 11,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escuchen, la primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la muerte eterna en el infierno. El cristiano es una persona que ha nacido 2 veces y que va a morir una vez. Y el no cristiano es la persona que ha nacido una vez y va a morir 2 veces. A ver, ¿ya la verdad? Otra vez. El cristiano es una persona que ha nacido 2 veces y va a morir una vez. ¿Por qué nació 2 veces? Porque nació físicamente y nació del Espíritu. Y solamente va a pasar la muerte física. Pero el no cristiano solamente nació físicamente, pero va a morir físicamente y eternamente. Va a tener 2 muertes y un nacimiento. Y para que entres al cielo necesitas 2 nacimientos, una muerte. Esta segunda muerte la menciona también Apocalipsis 26. Véanlo, por favor. Apocalipsis 26. Y la Biblia menciona la segunda muerte, la muerte en el infierno. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí está. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿A qué primer resurrección se refiere? Al nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es la resurrección espiritual de entre el mundo de los muertos. La segunda resurrección es la resurrección física, la de mi cuerpo. Pero la Biblia dice, bendita la persona en esta mañana que ha resucitado, que ha nacido de nuevo con Cristo, porque la segunda muerte no nos puede hacer nada. Y vean también en Apocalipsis, versículo 14, del capítulo 20 también, versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí está. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego, el infierno eterno. Y también en Apocalipsis 21, versículo 8, se vuelve a mencionar esta muerte. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Damas y caballeros que nos visitan en esta mañana, tú no tienes que atravesar la segunda muerte. Tú no tienes por qué tener miedo al desempleo, a la enfermedad, a la persecución. Si tú le entregas en esta mañana tu vida al Hijo de Dios. Si tú vienes a Jesucristo y abrazas la cruz del Calvario, arrepintiéndote de tus pecados y reconociendo tu situación tan pobre espiritualmente delante de Él, Dios en esta mañana va a poner su espíritu en tu corazón. Te va a sellar con el Espíritu Santo y te va a hacer su propiedad. Y tú vas a pasar de ahí en adelante muchas pruebas. ¿Por qué los cristianos tenemos que pasar pruebas? Ahí le dice, para que seamos probados. Para que los que son, salgan de la prueba. Los que no son, ¿qué pasa? Se regresan a su antigua manera de vivir. El que no es cristiano no puede soportar la prueba, porque es demasiado fuerte, y dobla las manos y regresa al mundo otra vez. Pero el que es cristiano, dice la Biblia, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. La sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Yo invito a muchos de ustedes en esta mañana que se rindan a Cristo. A lo mejor tienes por sobrenombre católico, tienes por sobrenombre bautista o metodista, a lo mejor eres mormón, a lo mejor no tienes ninguna religión, pero la circuncisión, o sea, el cambio de naturaleza, no es externo, es interno. Tú que tienes el nombre de religioso, te invito a que en esta mañana tengas una conversión verdadera, invitando a Jesús a tu corazón y prometiéndole que de aquí en adelante le vas a servir y vas a ser fiel
hasta la muerte. Despidámonos en oración. Con su rostro inclinado, yo les pido a todas aquellas personas en esta mañana que están atravesando alguna prueba por causa de Cristo o porque su fe está siendo probada, que no tengan miedo. Esfuércense, sean valientes. He aquí el Señor está a su lado, su diestra y su escudo lo seguirán guiando. Él es tu consolador. El Espíritu a eso vino a nuestra vida, a infundirnos en la desilusión, en la desesperación y en la frustración, fortaleza espiritual. A mis hermanos en la fe que están siendo perseguidos, levanten más alto la cabeza. Levanten el nombre de Jesús con más ímpetu, con más denuedo. Benditos sean, privilegiados y bienaventurados, porque no todos tienen el privilegio de sufrir por causa de Jesús. Y a los que no conocen a Cristo en esta mañana, yo les invito a que rindan su vida a Jesús. No confíes en tu religión para entrar al cielo, sino confía en la sangre derramada en el Calvario. Invita a Jesucristo en esta mañana en que tu corazón está listo, preparado por el Espíritu. No tengas miedo de lo que puedas padecer por Cristo. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y las personas que en esta mañana quieran invitar a Cristo por primera vez a su vida, posiblemente muchos de ustedes ya creían que eran cristianos, pero tu vida da testimonio que no lo eres, porque cuando han venido las pruebas, te acobardas, huyes, te escondes y no tratas de enfrentarte a las pruebas en el poder del Espíritu. Te invito en esta mañana que le abras tu corazón a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida, de tus maldades, de tu hipocresía, de tu falsedad, de tu doble vida. Arrepiéntete de tu falta de sinceridad delante de Dios. Y dile a Jesucristo en esta mañana, mi Señor y mi Dios, te entrego mi alma, mi corazón y mi espíritu, para que me laves con tu sangre, para que me hagas la persona que tú quieres que yo sea, que transformes con tu espíritu mi vida interior y me des el perdón de pecados y la vida eterna. Señor, te pido que entres a mi corazón en este momento como mi Salvador y mi Señor. Y confío nada más en ti, Señor Jesús, en tu muerte, en tu sangre y en tu resurrección de entre los muertos, para garantizar la promesa de la vida eterna. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.